a riesgo de haber sido objeto de una serie de descalificativos en uno en otro sentido. Hemos, desde el día 13 de junio, insistido en la necesidad de dialogar. Hemos ratificado desde este espacio, para quienes tal vez dentro de su reduccionismo no lo reconocen, hemos ratificado que el gobierno pudo haber evitado todo esto. Tuvo todo, absolutamente todo, el gobierno del presidente Lasso para evitar esto. Lo hemos dicho, lo hemos referido, con ustedes hemos compartido argumentadamente, revisando uno a uno los 10 puntos de la CONAIE. Y eliminando el tema de las gasolinas, que probablemente tiene una discusión muchísimo más compleja. Los otros 9 puntos pudieron haber sido atendidos con prontitud. Y el gobierno bien pudo haber desactivado la génesis de las movilizaciones. Como he dicho en varias ocasiones, y lo ratifico el día de hoy, en el día 18, yo sí soy de los que siente y piensa que el gobierno minimizó la capacidad de movilización de la CONAIE y no imaginó que esta desborde al punto de provocar toda esta situación que está a puertas de cumplir 3 semanas y de la que el país ya no aguanta más, no aguanta más. Pero dicho eso, que lo hemos repetido en varias ocasiones, al mismo tiempo creemos que hoy la única manera de solucionarlo es sentarse a dialogar y con resultados. Ese diálogo tiene que ser resultados. Justamente por aquello, es muy importante destacar el gesto de ayer. Porque yo decía hace 24 horas en este mismo espacio, aquí frente a ustedes, en esta cabina, sentado aquí, yo les decía que la decisión del presidente de la República, que fue la de cerrar totalmente la puerta a dialogar con la CONAIE, porque la Unidad CISA representa a la CONAIE. Y cuando el presidente decía al mediodía del pasado lunes, del pasado martes, decía el presidente de la República que no van a dialogar con la Unidad CISA, estaban cerrando la puerta a dialogar con la CONAIE. Y yo decía ayer, bueno, no dialoga con la CONAIE, y entonces, ¿qué onda? ¿Con quién va a hablar? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo destrabamos esto? Yo les decía ayer, hace 24 horas sentado aquí, que claro, el gobierno, como tiene el monopolio de la fuerza, bien podría sacar militares, policías y abrir las carreteras. A la fuerza. Con todo lo que eso implica, desde su manejo del monopolio de la fuerza pública. Pero ¿y la paz social? La paz social no se recupera así. La paz social no se recupera enviando un contingente de militares y de policías para abrir los bloqueos de las carreteras, en la Panamericana o en la Vía Lao Santo Domingo, acá en el norte, o en la Calacalina Negalito. Con eso no se recupera la paz social. Eso le permite en ese momento tal vez reanudar el tránsito, pero de modo alguno significa la recuperación de la paz social. Y lo decíamos ayer, bueno, ¿y? No dialogas con ISA, ¿y? Bueno, finalmente el gobierno accede. Y estoy sorprendido porque algunos están enojados porque quien va a ejercer de mediador es la Iglesia Católica. O sea, yo me permito decirles a aquellos que están cuestionando la mediación de la Iglesia Católica que fueron los indígenas los que pidieron la mediación de la Conferencia Episcopal. Si no les sabían, les informo. Fueron los indígenas los que pidieron la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Escuchen la intervención del martes en la tarde y noche de la Unidad CISA, cuando le planteó públicamente la intervención de Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, del nuncio apostólico, que es el representante de la Santa Sede en el Ecuador, y del propio Papa Francisco, para poder solucionar esto. O sea, no es que el gobierno o algún otro sector ha impuesto que sea la Iglesia Católica la que se siente en la mesa. Fueron los indígenas. Póngame la primera carta, la primera. No la de Jiménez, sino la otra carta que yo le pasé, querido Robert. Para hablar en contexto, es una carta de respuesta de la Iglesia Católica
a la carta de la Iglesia Católica de respuesta a Leonidas Issa, miren ustedes el encabezado. Carta del 28 de junio, hace 2 días. Ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, licenciado Gary Espinosa, presidente de FENOCIN, licenciado Estoquio Tuala, presidente de la FEINE. Estimados hermanos, con esperanza hemos recibido su carta en la que piden la mediación de la Iglesia Católica. No tengo esa carta, pero tengo esta que es la respuesta de la Conferencia Episcopal. Hemos recibido su carta en la que piden la mediación de la Iglesia Católica para reinstaurar el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Tengan la certeza que haremos todo lo que está a nuestro alcance para que el diálogo, único camino para llegar a acuerdos en bien de todo el país, se pueda dar en el menor tiempo posible. Aceptamos la invitación para ser mediadores en unidad eclesial de las distintas instancias que hemos sido convocadas, a condición de que el gobierno nacional esté de acuerdo con ello. De ser el caso, nuestra tarea será ir consensuando entre ustedes y el gobierno nacional los diferentes aspectos que conlleva una mediación, como son los temas a tratar, el número de participantes, la metodología, el lugar y la hora del encuentro. Solicitamos que ustedes 3, sin presencia de asesores o acompañantes, bien eso, bien, estoy de acuerdo con eso, porque a veces los acompañantes o los asesores empiezan a hablarles al oído o tienen una visión distinta. Sean nuestros interlocutores directos en este proceso orientado hacia el bien común de todos los ecuatorianos y particularmente de los más pobres y excluidos. Queremos transmitirles nuestra inquietud por el drama humano que se vive en muchos lugares del país a causa de la escasez de alimentos, de medicinas y de otros recursos ocasionada por el bloqueo de vías. Más abajito, Robert. ¿Tiene un poquito más abajo la carta? Para ver la última parte, justamente de este documento. Ahí tienen ustedes. Ahí viene la firma. Fraternalmente, y ahí está la firma de Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de CELAM, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el padre Juan Cárdenas Tapia, rector de la Politécnica Salesiana, la hermana Inés Zambrano, superiora general de las Misioneras Dauritas, y el padre Fernando Ponce León, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias, Robert. Les muestro esto para que vean. Ya, o sea, yo creo que es el momento de, por Dios, ya, tratar de que todos nos serenemos y dejemos que esto fluya. Yo creo que aquellos que se opongan a la posibilidad de encontrar una solución por la vía del diálogo a partir de una mediación, perdónenme, no hacen patria, para mí, no hacen patria. Y están jugando a seguir siendo agentes del caos, que esto se siga caotizando. Pero la verdad es esta, son los indígenas los que pidieron la mediación de la Iglesia Católica. Fueron ellos, con una comunicación al presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y otros, y ellos contestan aceptando la mediación a condición obviamente de que la otra parte igualmente se siente a conversar. Y luego de la negativa de Lasso del día martes, tuvimos un miércoles de mucha tensión, con pocas expectativas y sin mayores señales, hasta que llega la noche de ayer. Y hacia las 20 horas, un poquito más tarde me parece, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tiene una intervención pública en Los Bajos de Carondelet, donde anuncia que el gobierno acepta esa mediación y ya no lo veta a Leonidas Issa, que yo sí creo que era un primer paso importante, entendiéndose que aunque les pueda caer muy mal el señor Issa es el presidente de la CONAIE, y la CONAIE es la que ha instrumentado al menos la génesis de estas movilizaciones. Escuchemos un extracto del ministro Jiménez. Dele, Roberto Carlos. Ministro Francisco Jiménez. Seguido manteniendo esfuerzos por lograr la paz en el país. Y en función de ese criterio y de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las 3 organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE, que
que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal, que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. Reiteramos que la voluntad del Gobierno Nacional es, primero, garantizar la paz de los ecuatorianos y que en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la Constitución a esa paz y a esa tranquilidad tan anhelada. Respecto del cese de las manifestaciones, nosotros también hemos solicitado a la Conferencia Episcopal que ese es un requisito importante. No queremos poner condicionamientos, lo hemos pensado, pero no queremos poner condicionamientos porque pensamos que lo más importante ahora es que la Conferencia Episcopal pueda hacer su trabajo, pero exhortamos a todas las partes en conflicto que en función de la aceptación que ahora ha dado el gobierno a esta mediación, no se produzcan más brotes ni actos de violencia, ni durante la noche, ni durante las tempranas horas de la mañana, porque eso podría eventualmente también complicar que este proceso de mediación avance. Nosotros, al haber aceptado el proceso de mediación impulsado por la Conferencia Episcopal, nos sujetamos también a su metodología. Son ellos los que van a designar cuáles serán los delegados de parte y parte y no vamos a establecer un condicionamiento allí. Son ellos los que van a decidir a qué hora empezará este proceso de mediación y cuál es la metodología que van a implementar y además el lugar. Nosotros estamos transfiriendo a la Conferencia Episcopal la responsabilidad de determinar las personas, los lugares, la metodología y los temas. Nosotros hemos señalado enfáticamente que el proceso de mediación lo va a liderar la Conferencia Episcopal y serán ellos, independientemente de las partes, los que determinarán cuáles son sus delegados. En manos de ellos está la decisión de la solicitud sobre quienes se sientan a esa mesa, no en manos del gobierno y no en manos de las organizaciones sociales. Correcto, ahí hay un cambio de discurso. Ya. El Francisco Jiménez versión 8 de la noche del miércoles 29 de junio del 2022 es distinto al Francisco Jiménez versión 13 horas en una entrevista con la colega Bilis Valareso de Teleamazonas. Porque a las 13 horas el ministro, en cambio, yo tomé nota de lo que dijo el ministro, no tengo el video, pero tomé nota de lo que dijo el ministro. Decía, a esa hora, a la 1 de la tarde, que existen 3 condiciones para retomar el diálogo con el movimiento indígena y las organizaciones sociales. No descartó la mediación. Que la CONAIE decline el paro era una condición. A la 1 de la tarde era una condición. Nótese que a las 8 de la noche ya no es una condición. Ya no es un requisito sine qua non que la CONAIE decline el paro, que sí era un requisito obligatorio a la 1 de la tarde. Y luego conversar con dirigentes de otras organizaciones sociales. Ya el ministro ya no insistió en esa postura de la 1 de la tarde. Pues yo digo, el Francisco Jiménez de las 20 horas no es el mismo Francisco Jiménez de las 13 horas. Y yo entiendo que el gobierno reflexionó, y me imagino que esa reflexión además estuvo atada a los anuncios de movilizaciones previstos para el día de hoy, sobre todo de indígenas de la Sierra Centro. Yo creo que estuvo atado lo uno con lo otro. Esto que acaba de decir Francisco Jiménez se tradujo en una carta que le envió, vamos con otra carta, Roberto Carlos, que el ministro le responde al presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y que la vamos a ver en sus pantallas. Fecha de ayer, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en relación a la respuesta enviada a los dirigentes de la CONAIE, FENOCIN y FEINE, que fue la carta anterior, la que les enseñé hace minutos, aceptando la petición para que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y demás organizaciones afines faciliten una mediación para restaurar el proceso de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional, a propósito de las movilizaciones iniciadas el 13 de junio, refiero lo siguiente. El gobierno nacional ha atendido con apertura y sensibilidad los requerimientos de la agenda de demandas de la movilización popular y plurinacional y ha dado siempre mensajes claros de su voluntad para llegar al consenso.
Consecuentemente, apreciado Monseñor, en función de la respuesta antes referida, aceptamos la sugerencia y solicitamos la mediación de la Conferencia Episcopal con el objeto de posibilitar soluciones efectivas entre dichas organizaciones y el Gobierno Nacional. Atentamente, doctor Francisco Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno. Esta fue la respuesta en un tono totalmente distinto. Totalmente distinto. Ya no hubo condiciones. En esa carta no hay condiciones. En esa carta le dejan en manos de la Conferencia Episcopal los detalles. Mediación que les reitero, mediación que fue pedida por los indígenas. Es Leonidas Issa y la CONAIE los que pidieron la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y ojo, allí también hubo un cambio de posición de Issa. Porque inicialmente, recuerden ustedes, que Leonidas Issa no quería mediadores. Leonidas Issa habló de un diálogo directo, sin mediadores. Recuerden ustedes. Pero también recuerden ustedes que luego de los episodios de la madrugada del martes en Sucumbíos, por los cuales el gobierno argumentó que no había condiciones para sentarse a hablar, y lo vetó a Issa, igualmente tuvimos en la tarde, ya sin el gobierno presente, pero sí con las organizaciones indígenas, con los delegados de la Iglesia Católica y con los representantes de las demás funciones del Estado, a unos dirigentes indígenas con una actitud muchísimo más abierta. Las cosas hay que decirlas como son. Ya no vimos a unos dirigentes con una actitud más confrontativa, sino más conciliadora, pidiéndole al gobierno que regrese a la mesa de negociación. Y lo que hace luego Issa es pedir la noche del martes, públicamente, la mediación de la Iglesia Católica. Esa es la verdad, para que no haya interpretaciones o sesgos. Esto es lo que ha ocurrido en estas horas. Porque, como digo, a algunos les ha fastidiado que la Iglesia esté metida, que la Iglesia esté de mediadora. Invocan hasta el Estado laico, sin entender el carácter de la mediación. Pedida por los indígenas, planteada por Leonidas Issa Salazar, que ayer, me quedé dormido, créanme, ya eran las 11 y pico de la noche, estaba previsto el anuncio para las 21:30 de la CONAIE, este fue después de las 11 de la noche. ¿Qué respondió Leonidas Issa? Roberto Carlos, tenga la bondad. Que nosotros somos personas de palabras. Por eso hablamos lo medidito. Hablamos lo que podemos sostener con nuestra vida. Por ello nosotros no hemos denigrado el proceso de diálogo. Si venimos acá después de un año de dialogar, venimos diciendo, no más diálogo, sino resultados. Siempre va a estar el diálogo. Aperturados aquello, se volvió a instalar. En esta semana, el día lunes, con absoluta buena voluntad, con absoluta buena fe, que las cosas se den por la vía del diálogo. Siempre privilegiemos el tema del debate, para la cual es importante el diálogo como un instrumento poderoso para superar nuestras diferencias. Por ello, hemos escuchado al presidente de la República, Guillermo Lasso, al ministro de Gobierno, de pronto, palabras cambiantes, que no están de acuerdo en una vez, luego están de acuerdo. Nosotros, sin cambiar nuestra palabra, sin bajar la cabeza, efectivamente, nosotros le hemos solicitado a las diferentes instancias, a la Iglesia Católica, la participación del representante del Papa Francisco, de los señores rectores y otras autoridades, a las cuales hemos dicho, necesitamos concluir con este diálogo. Este diálogo está puesto una pausa para poder concretar lo que en la mesa estaba avanzando. Por lo tanto, participaremos para concluir con este diálogo con resultados, a las cuales invitamos a las autoridades del Estado. No más pretextos, no más condiciones. Nosotros jamás pusimos condiciones. Siempre hemos dicho garantías, del un lado, del otro lado, para que lo que se habla se cumpla, sea en este tiempo o en el tiempo que sea necesario para que se cumpla. Garantías, no condiciones. De acuerdo. Leonidas Issa completamente abierto a dialogar en este mensaje, emitido después de las 11 de la noche, y que da cuenta efectivamente de la disposición del movimiento indígena para volver a la mesa de diálogo. Pero al mismo tiempo hay un par de cosas. Si queremos el diálogo efectivo,
por Dios. Por un lado, quítele en el celular al ministro del Interior y al comandante de la policía. Quítele en el celular al ministro Carrillo, por Dios. Quítele en el Twitter. Ministro Carrillo, yo entiendo su rol. Su rol es el ser la cabeza del sector seguridad, pero por favor, hay que ser más político y diplomático en lo que se tuitea. Sobre todo en un momento tan álgido. Comandante Salinas, igualmente. Todo lo que escriban en Twitter en este momento, las expresiones públicas en un momento tan delicado, no abona a la paz social, no abona. Hay que manejarlo con un poquito más de diplomacia. Hay que ser político en esto y cerebral en esto. Quítenle el celular al ministro, por Dios. Quítenle el celular al ministro Carrillo y al comandante de la policía. O al menos cámbienle la clave en la cuenta Twitter para que no puedan entrar hasta que pase esta crisis. De verdad. Y por el otro lado, así como señalo que esto no abona, o sea, declaraciones públicas del ministro del Interior y del comandante de la policía no abona para darle un poquito de paz y no exacerbar los ánimos. Y no me refiero necesariamente a los dirigentes, sino a otros, que seguramente querrán aprovecharse de eso para seguir generando el caos. Porque está claro que hay gente en uno o en otro lado que no quiere la paz, quieren el caos y están jugando al caos. Entonces hay que cerrarles el paso, a esa gente hay que cerrarle el paso. A esa gente ni la salutación, hay que cerrarle el paso. Y para eso hay que ser efectivos, inteligentes y cerebrales. Y así como digo esto del ministro Carrillo y del comandante Salinas, perdónenme, ingeniero Leonidas Issa, pero la toma de los transmisores del Cerro Pilisurco en la provincia de Tungurahua tampoco es una señal de diálogo. Perdónenme, no es una señal de diálogo. Ayer se tomaron indígenas de las comunidades de Ambatillo y Quizapincha en mi provincia, en Tungurahua, las antenas del Cerro Pilisurco, que es donde están el Cerro Pilisurco, están ubicadas todas las antenas de los medios de comunicación, las antenas retransmisoras y transmisoras de los medios, y también aquellas antenas que sirven para Fuerzas Armadas y para las telecomunicaciones o comunicaciones estratégicas del Estado. Se tomaron ayer. Eso tampoco le abona la paz. Entonces lo lógico es que si pedimos a uno, también pidamos al otro. Y creo que era una toma innecesaria en el contexto del que estamos hablando. Habrá gente que lo va a defender, por supuesto que sí. Habrá gente que justificará los desatinados comentarios de algunas autoridades en Twitter y habrá otros que justificarán la toma de las instalaciones de telecomunicaciones en el Cerro Pilisurco. En ningún caso. Porque saben que este es un momento en el cual deberíamos bajar las tensiones de lado y lado. Si los indígenas vienen a Quito, que vengan. Pero a esperar y hacer votos porque de aquí salga humo blanco. Yo sí le apuesto a eso. Yo no le apuesto al caos. Esta postura me ha costado las últimas 3 semanas una arremetida brutal de lado y lado. Por un lado me han dicho golpista, me han dicho que estoy apoyando supuestamente el derrocamiento de Lazo. No sé en qué parte he apoyado yo un derrocamiento de Lazo. Absurdo. Eso no van a encontrar en ningún lado. Ni en Twitter, ni en mi celular, ni en mis redes sociales, ni aquí en los micrófonos. No van a encontrar jamás eso. No lo van a encontrar. Ni tampoco por el otro lado, modificar el discurso respecto de las demandas de los indígenas. Yo sí condeno el vandalismo y la violencia. Por supuesto que sí. Como lo hice en octubre de 2019. La posición de este periodista, hoy, en junio de 2022, es exactamente igual a la posición que manejamos en octubre de 2019. Exactamente igual. No ha variado. Y no se trata aquí de tener una falsa neutralidad o una falsa imparcialidad, porque yo no soy imparcial y lo he dicho 50,000 veces y lo seguiré repitiendo. Si quieren imparcialidad, este periodista no la van a encontrar. Yo tengo una forma de pensar que no es imparcial. Pero sí procuro con argumentos defender mi postura. Y mi postura en esta crisis, mi postura ha sido, durante 18 días, insistir en el diálogo, con resultados, y en eso sí, como lo dije en su momento, yo estoy de acuerdo con Issa. El diálogo tiene que generar resultados.
Ya no solamente un diálogo, sentarse, la foto, nos tomamos la foto, salimos sonreídos, luego nos reunimos a puerta cerrada. Diálogo con resultados. Con resultados. Y de verdad, tanto a las autoridades del gobierno cuanto a Leonidas Sisa y el resto de dirigentes, despójense de esas voces que les hablan al oído para generar el caos. A los dos sectores, porque en el medio estamos nosotros, están ustedes, estoy yo, estamos todos como sociedad. Un país paralizado durante 18 días, sumido en el caos, un país que está roto además, un país que está partido, un país que además en 18 días ha sacado lo peor del racismo y del separatismo. ¿Ese es el país que ustedes quieren? No es el país que yo quiero. No, no es el país que yo quiero. No lo es. Hoy hay una necesidad superlativa. Y esa necesidad superlativa está marcada porque las partes bajen a la mesa de diálogo. Y como he repetido a lo largo de 18 días en este espacio, es el gobierno el que tiene la sartén por el mango. No la CONAIE, no la FENOCIN, no la FEINE, no el FUT, no la FEGUE, no la UNE, es el gobierno. Porque es el gobierno el que puede tomar las decisiones de política pública sobre la base de cosas que, una vez más, revisando la plataforma de la CONAIE, hay cosas que son absolutamente lógicas, que no solamente van a beneficiar a los indígenas, sino a los 17 millones de ecuatorianos. Porque sí, la educación intercultural es para los indígenas, para los pueblos y nacionalidades, pero los temas de salud no es solo para los indígenas. La seguridad no es solo para los indígenas. El control de los precios y evitar la especulación no es solo para los indígenas. ¿O me equivoco? Es para todos. Entonces, por Dios, vamos bajándole un poquito. Todos. Nosotros mismos desde nuestra responsabilidad como medios. De esto también hay que hablar, tal vez mañana, el lunes, con un poquito más de cabeza fría. Los medios hemos estado en la mitad. Y por supuesto, una vez más, como lo dije en octubre de 2019, desgraciadamente, 3 años después, desde la visión mediática no se ha aprendido nada. Quien les habla después de los episodios de octubre de 2019 planteó públicamente la necesidad de debatir el rol de la prensa, el rol de los medios. Ha habido excesos contra colegas trabajadores de la comunicación, muchos de ellos no tienen la culpa de nada. Camarógrafos, conductores, asistentes, reporteros, colegas que han sido insultados, agredidos de palabra y hasta de obra. A camarógrafos que no manejan la línea editorial de los medios les han querido pegar, les han sacado a la fuerza de las coberturas. Pero eso obviamente tiene también una razón de ser. Yo cuestiono y deploro y me irrita ver cómo maltratan a mis colegas. Porque yo también he sido reportero y he estado en coberturas y sé lo que es estar en la cobertura de una manifestación, que es muy complejo. Pero el camarógrafo, el reportero, el asistente, el conductor no tienen la culpa de la línea editorial del medio. Pero eso debería ser materia de un debate. De eso hay que seguir hablando. Hay que seguir hablando. Y como me dice el doctor Molina, por eso yo hablaba de mesura de todos. Y por eso decía que le quiten el celular a las autoridades. Me dice Luis Fernando. Ayer se difundieron unas imágenes. Yo también las vi. Y me quedé espeluznado. Como dije la semana pasada, una cosa es el uso progresivo de la fuerza en aras de recuperar la paz social. Otra cosa es que, como pasó la semana anterior, ¿no? 4 policías le caigan a un colega indígena, un colega de un medio comunitario que estaba transmitiendo, le cayeron a toletazos y a puñetes. Estaba parado sin provocar. Yo les presenté eso la semana pasada, totalmente cuestionable. El día viernes de la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando se dio la orden de sacar a los indígenas de la Casa de la Cultura. A un colega de un medio comunitario, lo agredieron, le pegaron, le dieron toletazos. Ayer, en cambio, un montón de motorizados en Calderón. Y hay una toma ahí grabada con una cámara de seguridad, donde se ve que hay una persona que entra a un domicilio y le caen ahí a toletazos y a patadas.
cuando ya no representa peligro. O sea, esos excesos no son admisibles. No son admisibles. Pero habrá gente que seguramente